Una vez que hemos tenido acceso a esta información y estamos dando origen a las hipótesis generadoras del accidente, procedemos a evaluar las fuentes de prueba que se encuentran en el sitio del lugar. El área de operaciones. El área de operaciones es una inspección general de todo lo que tiene que ver con la planta donde ocurrió el accidente. Eso posiblemente nos va a dar la idea de cómo otras cuadrillas realizan también operaciones de trabajo y definir si existe o no una cultura de riesgos dentro de esa organización industrial. El área de funciones específicas, es decir, cada cuadro, cada grupo de cuadrillas tiene funciones específicas y nos permite identificar o reforzar el elemento cultural de riesgo dentro de esa instalación. ¿Cómo se realizan las tareas específicas? Tenemos datos, por ejemplo, que hay operaciones, ¿verdad?, que deben hacerse con mucha celeridad, o realmente no deben hacerse, sino que se hacen con celeridad para realizarlas antes de la salida, un viernes, un cambio de guardia que los trabajadores pretenden hacerlo antes del tiempo reglamentario por razones particulares, personales, etcétera, y lo que van es generando una cantidad de riesgos adicionales. Debemos evaluar las instalaciones como tal. Las instalaciones nos dan una idea de los dispositivos de seguridad, el mantenimiento de las mismas, los equipos si cumplen con las condiciones de seguridad específicas, con los estándares de seguridad establecidos para cada uno de esos equipos, las partes de los equipos que causan el problema, las herramientas que se ponen en práctica, que se utilizan, así como los procedimientos que se aplican dentro de lo que es el protocolo de la organización industrial. Continuando con el protocolo de investigación, el investigador debe hacer una evaluación y selección de las evidencias que se encuentran en el sitio del suceso. Eso le va a permitir descartar del cúmulo de evidencias que tenemos allí cuál es la indicada para verificar la posible hipótesis que ya a estas alturas el investigador se está planteando. Realizar entrevista y reconstrucción con expertos en ese tipo de procesos, es decir, especialistas en la realización de ese tipo de trabajo, especialistas en seguridad de ese tipo de trabajo, pueden dar mucha orientación a los investigadores de accidentes para aclarar y reforzar las hipótesis que ya se están formando. Entrevistar a otros trabajadores que también realicen el tipo de misión, el tipo de actividad, aclara mucho las dudas y permite realizar esta entrevista a otros trabajadores, permite realizar una correcta y más clara orientación de las pistas. Y así también, dentro de este proceso de evaluación de posibles evidencias, los documentos y procedimientos empleados en la realización del accidente. Debemos hacer la evaluación y selección de evidencias. En este caso vamos a realizar un descarte de aquellas que cobran más importancia dentro de lo que es el proceso de nuestra investigación. Realizar también entrevista y reconstrucción con expertos en dicho proceso operacional. Esto nos va a permitir un poco ampliar y dirigir mejor las pesquisas que estamos realizando. Entrevistar a otros trabajadores conocedores del proceso y de la planta, tanto de la planta como del equipo donde se ocurrió el accidente laboral, así como también realizar una revisión de los documentos y procedimientos que se emplearon antes de la ocurrencia de dicho accidente. Al generarse la hipótesis que cobra más fuerza dentro del investigador o dentro del proceso que viene llevando a cabo el investigador, se debe realizar una reconstrucción gráfica del hecho. Este gráfico es un croquis, puede ser a mano alzada, de la operación, en donde el investigador hace una descripción de cómo fue el protocolo, cómo fue el proceso antes de que ocurriera el evento que generó el accidente, tomando en consideración, importantísima esta consideración, que todo accidente no es más que el resultado de una sumatoria de eslabones en una cadena de eventos. Esa cadena de eventos pudo haber comenzado con la mala elaboración de un permiso de trabajo, con la asignación de un trabajador inexperto a un punto específico,
con el descuido de un supervisor de un material peligroso, así sucesivamente se fueron sumando una serie de eslabones. Este tipo de sucesos debe graficarlos el investigador para darle forma y fortaleza a la hipótesis que va a cobrar mayor fuerza dentro de este proceso de investigación. Luego de esta reconstrucción gráfica del hecho, se debe realizar una validación de la reconstrucción gráfica, es decir, en el sitio del suceso o en un equipo idéntico debe hacerse una validación gráfica de una validación de esa reconstrucción gráfica que se había hecho anteriormente, es decir, un ensayo, una repetición o la reconstrucción del hecho que estamos investigando. Se hace un establecimiento de causas del hecho, es decir, se dan una serie de causas por las cuales nosotros consideramos que ocurrió este hecho. Estas causas no son más que el conjunto de desviaciones que desde luego también van a ir iluminando sobre las posibles responsabilidades que existan, y se elabora un informe preliminar. Ese informe preliminar el informe final con las recomendaciones consta de una descripción exacta del accidente, detallada, inclusive con el soporte del acta de experticia que realizó en primera instancia el investigador. Señalar el tipo y la causa del accidente. El tipo de accidente está relacionado con el riesgo generador, si fue un accidente de explosión, si fue un accidente de incendio, si fue un accidente relacionado con aspectos químicos o atmosféricos, fuga de sustancias materiales, en fin, la clasificación que tenga ese accidente. La cadena de eventos que considera el investigador que se dieron antes de que se materializara el hecho final, las recomendaciones generales que el investigador indica para prevenir un nuevo accidente de la misma naturaleza, con el mismo equipo, en el mismo proceso o tarea, las recomendaciones de ingeniería, que no son más que los cambios estructurales que se deben dar a la instalación o al proceso con nuevos equipos, con nuevas instalaciones, con nuevos elementos, con modificaciones, con restauraciones, con sustituciones de materiales de equipos. Es decir, estas recomendaciones de ingeniería normalmente se entienden como una de las más costosas, y las recomendaciones añadidas, es decir, que debe colocarse adicionalmente, como equipos de seguridad, por ejemplo, equipos de protección personal que deben tomarse en consideración para futuros elementos, o las recomendaciones de entrenamiento y capacitación que deben realizar la mayoría de los trabajadores en el futuro para realizar en condiciones seguras este tipo de trabajo. Los invitamos nuevamente a participar de nuestro programa de investigación de siniestro, en donde encontraremos más información de reforzamiento de este tema.